Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida al capítulo 5 de la temporada 13 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Hueseras. Entre migajas de la tierra sopla el río bajo el río. Sorora, mi sangre cierra canto, otro contra la guerra. Pachamama, tengo frío. Uñas, madre, nos escarban con la luna humedecida. De violetas hoy se arman mis huesos. Las amoras cantan. No puedes comprar mi vida. Mari, Sara E. Seguimos conversando con Erika Montesinos, que tuvo acceso al expediente judicial de Mónica Briones Pucio. En esta ocasión nos interesa reflexionar sobre el proceso judicial del lesbicidio de Mónica, la manera en que el sistema de justicia ha dado tratamiento a los crímenes en contra de lesbianas y las formas en que los pactos patriarcales funcionan para deslegitimar la gravedad del hecho. Vamos allá. El Chile que le tocó vivir a Mónica Briones, decíamos en capítulos anteriores, fue el Chile autoritario y patriarcal de la dictadura heteromilitar, donde los poderes políticos no contaban con autonomía. El sistema de justicia estaba intervenido y controlado por el poder militar. La ciudadanía estaba vigilada e intimidada. No podían reclamarse los derechos humanos. Se calculan 40.000 víctimas de tortura y desapariciones forzadas. No existían las figuras legales de feminicidio y menos de lesbicidio. Las lesbianas no eran reconocidas ni lejanamente como sujetas de derecho, y su muerte podía ser un deseo disciplinador para el conservadurismo. Erika, tuviste la oportunidad de revisar el expediente del asesinato de Mónica Briones. Cuéntanos cómo se denuncia este caso, cómo es que la justicia chilena da inicio a la carpeta de investigación. Lo primero que tengo que aclarar es que se creía que la familia había ocultado todo. La familia, lo que yo concluí con mi investigación es que la familia no lo ocultó. Desde el primer momento que ocurrió el crimen de la Mónica, ellos pusieron una querella. A los días, el papá de la Mónica Briones ingresó una querella criminal acá a los juzgados chilenos para que se investigara el caso. Después su hermana, incluso cuando tuvieron que declarar, contó en uno de los interrogatorios que su hermana era lesbiana. Entonces, en el fondo, nunca ocultaron la orientación de Mónica. Eso yo creo que es el primer mito que se ha desterrado con esta investigación. Y lo otro que también doy a conocer en el libro es que la autopsia de la Mónica Briones fue falseada. Estamos hablando de una época dictatorial donde estaban agentes de inteligencia constantemente vigilando a los juzgados, a los abogados. O sea, la persona que le hizo la autopsia después fue condenada por las agrupaciones de derechos humanos. Era una doctora. En ese tiempo ella estaba ahí en el servicio médico legal donde hacen las autopsias. Fue denunciada porque falseaba las autopsias y le tocó la mala suerte a la Mónica que ella le hizo la autopsia y en ese instante ella dijo que fue un atropello. Eso fue lo primero que se supo de la Mónica, que fue que la atropellaron en una esquina y lo firmó. Eso hizo atrasar toda la investigación, porque estaban convencidos, sí fue un atropello, pero la familia de la Mónica no se quedó tranquila. Comenzaron a buscar un abogado para que les llevara la causa y tratara de desterrar esta versión de que había sido un atropello, cuando ellos estaban seguros que no había sido un atropello.
De la historia se sabe que la acompañaba una amiga, que también fue golpeada por el asesino y no pudo defenderla. Sí, costó mucho de que fuera a declarar. Fue a declarar en 3 o 4 oportunidades desde el año 86 hasta el año 95, que fue cuando se cerró el caso. Fue muchas veces llamada a declarar, pero ella desaparecía. Les costaba mucho encontrarla. Incluso tuvieron que declarar orden de arraigo para que no saliera del país porque ella pasaba viajando. El argumento que ella dio fue que había quedado en shock, que realmente le costaba mucho hablar del tema y que salía un poco para no estar acá. Esas contradicciones llevaron al abogado a declararla como la principal sospechosa, porque se creía que estaba ocultando información. Imagínate que la madrugada que ocurrió el crimen, ella, después de haber sido también golpeada por el lesbicida, ella tomó un auto y se fue a su casa a dormir. Entonces, eso trajo obviamente muchas sospechas del abogado de que ella estaría ocultando algo. Y también lo otro es que desaparecieron casi todas las personas que ella conocía, porque conocía mucha gente, muchas personas no fueron a declarar. Igual estamos hablando de una época donde había mucho terror, porque imagínate la cantidad de muertes que hubo con la dictadura, nadie se osaba atreverse a ir a declarar, que después te persiguieran y pudiese ser el siguiente. Había mucho temor, mucho miedo. ¿Su asesino era un militar, como en las descripciones se dibuja? ¿Un hombre de pelo corto y de bototos? Esa es la descripción que da la amiga cuando ella es testigo de esto. Ella lo describe de esa manera. Dice que era un hombre alto, de pelo muy corto, que usaba garbadina y bototos y que llevaba un paraguas rosado en su mano. Eso es lo que dice en una de sus declaraciones. Y que era muy fuerte porque de solamente un golpe y arrojó de inmediato a Mónica al piso. Una de las teorías es que fue un crimen por encargo y claro, se presume que debió haber sido alguien militar, pero obviamente que en esa época había muchos agentes infiltrados de la Central Nacional de Inteligencia, CNI, habían infiltrado. Entonces está la sospecha que quien le encargó el crimen haya sido de la CNI, porque Mónica, sus parejas eran muchas casadas. Entonces se presume que este hombre que la mandó a matar debe haber sido el marido de una de ellas. En el proceso judicial, ¿hubo una persona sospechosa a quien se investigó y juzgó? No, lamentablemente no hubo. Por eso a lo mejor a la Gloria se trató de decir que ella era la principal sospechosa porque en realidad el abogado no tenía nadie. O sea, no había nadie a quien pudiese decir este sí es la persona, al verdadero culpable a quien hizo esto. Porque imagínate, estamos hablando donde no habían redes sociales, no había las comunicaciones que hay hoy en día. Se comunicaba a la gente por teléfono, la gente podía cambiar el número, se podía ir, o sea, desaparecía, no podía dejar rastro, ni siquiera estaba el ADN, o sea, habían descubierto el ADN, pero en Chile recién a fines de los 90 se empezó a aplicar el ADN. No, además de eso, el cuerpo de Mónica por su familia fue incinerado, entonces tampoco había ese elemento como para poder llegar. Fue muy difícil, yo creo que le jugó todo en contra para esclarecer la verdad. Y lo otro también, la desidia de la justicia. En ese tiempo estamos hablando de policías que le cambiaron el nombre a la Mónica. Cuando recogieron el cuerpo no le pusieron Mónica Briones, pusieron María Briones. A su familia le costó ubicarla y eso también trajo esta desidia de la misma policía que se les encargaba ir a buscar a las personas a sus casas para que fueran a declarar. No iban o que decían que no las habían podido encontrar. Entonces había un montón de justificaciones. En el fondo aquí colaboró también la desidia de la policía para que el juicio no se esclareciera. Y además que se había descubierto que la doctora había falseado la autopsia. Entonces empezaron a bloquear. Es decir, aquí hubo un bloqueo general para que no se siguiera investigando. ¿Cuánto tiempo demoró ese juicio? Si bien el papá puso la primera querella a los días, el 13 de julio del 84, después lo cerraron de inmediato porque dijeron que había sido un accidente y se cerró. Al año siguiente, el 85, la hermana de Mónica ubica a un abogado muy prestigioso y le pide a él que los represente en el caso. Y estamos hablando que él ingresa nuevamente otra querella y yo creo que hay que contarla desde ahí, el año 1986, hasta el año 1995 que se cierra sin encontrar culpable. En ese tiempo no existían las figuras de lesbicidio ni de feminicidio. ¿Cómo se tipificó este caso?
solamente como un homicidio y ni siquiera llegó a tipificarse. Lo que te puedo decir, Norma, que antes, en esa época había otro proceso judicial. La reforma al proceso judicial acá en Chile ocurrió recién a principios del año 2000. O sea, de la década del siglo XXI. En esa época, cuando fue lo de la Mónica, operaba el sistema antiguo de justicia. No alcanzaba ni siquiera a tipificar. Tenían que primero agotar todas las indagaciones y luego se podía a lo mejor tipificar. El esbicidio de Mónica Briones estuvo plagado de muchísimas irregularidades, omisiones y ocultamientos en una época dictatorial en la cual el acceso a la justicia brillaba por su ausencia. En ese estado de represión, buscar justicia por el asesinato de una mujer lesbiana parecía imposible. Ante la maquinaria de impunidad del Estado, hubo un esfuerzo por que este crimen fuera castigado. Sigamos escuchando a Erika Montesinos, quien en el proceso de investigación para su libro obtuvo información valiosa para recuperar la historia de Mónica Briones. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.